Saludos cordiales. Esto es radionuevaera.es, emitiendo un programa más. Seguimos en esta aventura que nos hemos propuesto de comunicarles lo mejor que encontramos pues en todos los ámbitos, tanto en internet como en otros lugares que puedan darle información relevante, contenidos atrayentes, incluso formación también. La educación y la información muchas veces formativa y nos ayuda a encarar la vida de otra manera, con una perspectiva más amplia, más global y también más pormenorizada, con más cuidado y con más énfasis en el detalle a veces, lo que hace que podamos hacer las cosas mejor. El cuidado del cuerpo y de la mente se impone como una necesidad hoy en día, tal vez por el estilo de vida que tengamos, por el estrés, por pasar muchas horas al ordenador, por un tipo de vida sedentaria, por muchos motivos, ¿no? Y bueno, hay una oferta muy amplia, tanto de técnicas de actividad física como de otro tipo, pero tal vez el yoga pues sea una respuesta integral. Yoga significa unir, como algunas personas saben, ¿no? Y el yoga es una respuesta milenaria, muy antigua, muy cribada por el tiempo y por la experiencia. Y vamos a hacer una entrevista a una persona que sabe mucho de esto hoy. Soy Antonio Fernández Fígares y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía, en una entrevista que va a durar unos 30 minutos aproximadamente. Me encuentro con Ángel María Robles Navarro, que es presidente de la Asociación de Profesores de Yoga. Él es un practicante y un instructor de yoga con más de 40 años de experiencia en esta práctica, que nos va a contar cosas sobre su actividad y sobre la actividad de su asociación. Y lo primero que hago es saludarlo, que lo tengo al otro lado de la línea. Buenos días, Ángel, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muy bien. Gracias por tu presencia en nuestro programa, Pues nada. Evolucionando en Conexión. Uh-huh. Bueno, quería saber pues todo lo que podamos de tu actividad, ¿no? Vamos a empezar por definir el concepto, si te parece. ¿Qué sería el yoga? Siempre vamos a tratar de entender el yoga así a nivel de definición, pero muchas veces, claro, el yoga se escapa a cualquier definición. Nosotros estamos acostumbrados para vivir algo a definirlo, pero más que la definición, yo siempre propondría a quien esté interesado, a quien le llame la atención, la vivencia, puesto que la definición va a ser un poco escurridiza, aunque ya digo que siempre lo intentamos y siempre hacemos esfuerzos por definirlo. Como tú has dicho antes, una definición es que quiere decir unión, pero eso a veces dice poco. Entonces yo siempre propondría la práctica, aunque fuera por poco tiempo, para ver si nos es afín o no. Entonces yo podría decir que es una búsqueda, el yoga es una búsqueda de lo que somos realmente. Estamos a veces bastante disfrazados con un montón de cosas que nos hemos impuesto debido a la sociedad en la que vivimos. Entonces el yoga es un poquito ir quitándose cosas impuestas para descubrir la verdadera naturaleza de uno. Eso, claro, para mucha gente que se acerca al yoga, pues a lo mejor es demasiado difuso. Pero yo estoy ahora en este momento de decir que es la búsqueda de la verdadera naturaleza de cada uno. Hasta ahí. Ese sería el objetivo o el camino, ¿no? O tal vez la meta, ¿no? Pero para llegar a ello
existen como múltiples senderos o caminos, ¿no? Sí. A lo mejor simultáneos, ¿no? Yo he oído hablar de un yoga devocional, de un yoga de posturas, que serían tal vez de las asanas, ¿no? Un yoga más físico, un yoga más... Cuéntanos un poco qué tipo de yoga puede haber. Pues a veces se hacen, como digo, diferentes divisiones, producto de eso, de la búsqueda, de la definición, de que sea algo que nos atrae, que nos atraiga, ¿no? Y así empezar la práctica. Pero las divisiones son un poco ficticias, nos ayudan un poco, pero a veces también entorpecen. Porque ese yoga que se ha llamado en llamar físico, y que sí que es cierto que es el que más practicamos o el que más se practica en Occidente, pues no es tanto físico. Sería un poco la búsqueda del equilibrio de las energías internas. Eso lo definiría un poquito mejor. Pero como la práctica es empezando con postura, pues la gente que lo ha visto desde fuera sin mucho conocimiento, pues ha terminado diciendo el yoga físico, para distinguirlo también de otro yoga que han llamado yoga mental. Pero son todo nombres y en la práctica no están tan separados como podría parecer. Entonces a veces se habla pues de 5 tipos de yogas, pero a veces se habla de más, a veces se habla de menos. Y como tú bien has dicho, pues el yoga devocional es uno de ellos, el hatha yoga o yoga físico es otro, el raya yoga o yoga real, el jnana yoga y el karma yoga o el yoga de la acción desinteresada. Todos son como calles que nos pueden llevar a una misma plaza, pero que nos llevan por calles diferentes. Pero al final la meta es la misma. Entonces, dependiendo de cada persona, o como dicen, de la idiosincrasia de cada uno, pues a uno le puede ir mejor el yoga físico, que es el que más acostumbrados estamos a utilizar, o otro se puede ver atraído por el yoga devocional, o el yoga de la acción desinteresada, o el yoga mental, o cualquier otro, ¿no? Luego, dentro de estos yogas que acabo de comentar mínimamente, pues hay otros que dependen de estos o que tienen relación con estos 5 que he comentado. Entonces sería, bueno, extendernos mucho y ya digo, pues estaría bien empezar por ese que llamamos yoga físico para ir introduciéndonos, pero no porque sea el mejor ni el peor, sino porque tal vez es el que encontramos más atractivo o más cercano a nosotros. Y luego, si se quiere indagar, pues ya empezaríamos a conocer otras cosas o a ir planteándonos qué pasa con otros yogas, con otros tipos. Y dentro de la asociación que tú presides, de profesores de yoga, ¿qué tipo de actividades realizáis y qué oferta también dais a la sociedad, a las personas? Pues nosotros nos asociamos con intención de juntarnos y poder hacer juntos mejor lo que por separado es difícil. Y entonces pues tratamos de atraer a otros profesores que puedan entender que tenemos pues eso, unas mismas condiciones y queremos alcanzar unas determinadas metas. Entonces pues nos juntamos para dar clases y que podamos estar en contactos unos con otros. Si sucede algo que no conocemos, pues seguir formándonos. Hacemos cursos de formación de profesores para quien quiere indagar y quiere ir a más, pues poder llegar a convertirse también en un profesor de yoga, o por lo menos dar los primeros pasos, porque ser profesor de yoga es algo que no acaba nunca y continuamente tienes que estar formándote. Entonces hacemos también cursillos de fin de semana o seminarios de fin de semana donde damos opción a conocer pues lo que es el yoga y profundizar en
prácticas físicas, como decimos, de posturas o prácticas de pranayama o prácticas de meditación o de otro tipo de prácticas que habitualmente no se dan en clases de 2 veces a la semana. También hemos estado editando una pequeña revista y para lo mismo, para dar a conocer a otras personas, ya sean alumnos, profesores, pues determinadas partes del yoga y algunos seminarios cortos de un día, sábados, tanto horario de mañana como de tarde, todo para ayudar a los profesores a seguir formándose, a los profesores que forman parte de la asociación y a otros que aunque no formen parte de la asociación quieran seguir formándose, y también alumnos que vienen a nuestras clases y que se interesan por algo más que lo que se puede dar en una clase de 1 hora, hora y media. Muy bien. Después daremos el dato de contacto de la página web de esta asociación para todos aquellos que estén interesados, tanto profesores como particulares, en contactar con ella. Muchas tradiciones espirituales como que han hecho una aportación, digamos, en el sentido que tú comentabas antes, ¿no? De la búsqueda de la unicidad, de la búsqueda del contacto con el ser superior, el ser supremo, ¿no? E incluso en el catolicismo se habla de que el cielo es la contemplación de Dios, ¿no? Que sería una especie de deseo de unidad con él, ¿no? También la mística hindú, pues también se busca ese encuentro con el ser real de uno mismo, ¿no? Pero en pocas tradiciones se le ha prestado atención al elemento físico, ¿no? Como tal vez en toda la tradición hindú, ¿no? Oriental, ¿no? ¿Por qué crees que es tan necesario? ¿Es necesaria para la meditación? ¿Es necesaria para el equilibrio interno? Uh-huh. Claro, a veces nos olvidamos que la herramienta con la que contamos es el cuerpo físico, que es indispensable para ir más allá. Primero tratamos de estar bien con nuestro cuerpo, darle alimento, estar a cubierto, tener unas ciertas vestiduras y luego podemos seguir más adelante, pero el cuerpo tiene unas necesidades que si a veces no damos, uno se queda ahí atascado, por decirlo ahí, en esas necesidades físicas. El Hatha Yoga, por ejemplo, en un principio, pues eran unas limpiezas. No había unas prácticas como muy complejas, sino unas prácticas físicas que al limpiar el cuerpo y darle una cierta salud, le preparaban para poder entonces ser capaces de captar unas cuestiones que a veces son sutiles. Entonces, en muchas culturas se ha dado siempre una cuestión física, una cuestión de limpieza. En la antigüedad se moría mucho simplemente por falta de higiene. Entonces esto, la gente más o menos sabia que inició estas prácticas o esta ciencia, pues se dieron cuenta que si no había higiene, si no había un cierto cuidado del cuerpo físico, era difícil ir más allá. Entonces, yo creo que por eso el yoga también tiene en cuenta eso, el cuerpo, una cierta limpieza. Fíjate que en el Hatha Yoga hay una parte que son los satkarmas, que lo podríamos traducir por limpiezas, que inciden en la limpieza de los ojos, de la nariz, de la boca, de la limpieza del estómago, de los intestinos, como paso previo, o por lo menos como paso como otros pasos. Se puede pensar en que son pasos previos o son pasos junto con otros pasos que nos pueden llevar a desarrollarnos a un nivel ya no físico. O sea que es importante en estas prácticas y en otras muchas culturas también se ha dado el cultivo físico, el cuidado físico, para luego ir a más y poder concentrarnos, por ejemplo. Si no hay un cuidado físico determinado, no es un cuidado cualquiera,
pues tal vez la concentración se daría o no se daría de forma más difícil. O sea que no solo es en el yoga, sino también en otras culturas, el cultivo del cuerpo, de lo físico, el cuidado del cuerpo, para así aspirar al descubrimiento, como decía antes, de lo que realmente es uno. Y esto que has apuntado antes, que me produce mucha curiosidad, ¿no? Porque aunque he sido practicante de yoga durante un tiempo, pero no he terminado de descubrir cómo produce ese equilibrio de energía del que tú hablabas, ¿no? Está claro que tenemos un cuerpo energético. Bueno, pues mucha gente habla de la estructura de los chakras, de los nadis, de los puntos por los que fluye la energía, pero ¿qué hace que una postura determinada o un conjunto de posturas o una práctica influya en que ese sistema esté más equilibrado, más armónico? Claro, nosotros en general, los occidentales, y no solo los occidentales, vemos el cuerpo como algo eminentemente físico, y si lo es físico, pero no eminentemente. Claro, hay algo que no vemos, y como no vemos hemos dicho que no existe, pero hay unas estructuras internas o hay energía, como tú dices, aunque nosotros consideremos que eso es mínimo o que no existe. Estamos en un mundo en el que es lo físico lo que más llama la atención y nos puede parecer que es lo único existente, ¿no? Entonces en el yoga hay, pues eso, una explicación y una búsqueda de esa parte energética, como tú has dicho, los nadis, los chakras, pero no solo eso, también en nuestra cultura se hacen electroencefalogramas, quiere decir, se ve el funcionamiento eléctrico del cerebro, o cardiogramas, electrocardiogramas, y se mide la medida un poco del corazón o cómo el corazón funciona a nivel eléctrico. Entonces, nosotros somos seres energéticos, no solo seres físicos, y la mayoría de nosotros observamos solo lo físico y nos olvidamos de lo energético porque no se ve o porque no tenemos palpable explicación de ello, ¿no? Pero todos los ejercicios físicos que hacemos, no solo los ejercicios físicos, cualquier actividad que hacemos tiene influencia en nuestro cuerpo energético. Entonces, los sabios que empezaron a distinguir esto, a veces se habla de los rishis, los sabios de la India que dieron lugar al yoga, pues deberían de saber o han sabido por propia práctica, por propia experiencia, que con cada movimiento que hacíamos pues se distribuía energía de una forma o no. Hay una forma de incidir más y otras formas en las que se incide menos, y eso es el Hatha Yoga, un descubrir cómo los movimientos físicos inciden también en ese nivel de energía. Pero eso también se sabe a nivel físico. Cuando uno se entrena y corre o hace alguna actividad, se da cuenta que tiene una mayor energía debido a ese entrenamiento. Pues entonces en el yoga se han ido poniendo todavía más especificaciones por la incidencia que se hacen sobre las glándulas endocrinas, por la incidencia que se tiene sobre el sistema nervioso, incluso a nivel de las neuronas. Hay prácticas, hay posturas, la práctica de bandas, la práctica de mudras, que hace que nuestro nivel energético sea mayor, y a partir de ahí utilizar esa energía o aprender a utilizar esa energía para distribuirla bien por todo el cuerpo. Igual que eso lo entendemos en la sangre, que si la sangre se puede manejar en el sentido de hacer que circule bien por todo el cuerpo, y hay modos y medios, pues lo mismo con la energía, aunque no somos capaces todavía de verla o de darnos cuenta de ella, pero pues a lo mejor no en mucho tiempo ya hay máquinas que nos dicen pues eso a nivel de energía, no solo a nivel de sangre, que circula bien
y que inunda nuestro cuerpo, y eso nos va a hacer tener no solo una mejor salud, sino una mayor capacidad mental. Porque no hay que olvidar que cuando hablamos de los chakras es como hablar del cerebro. Los chakras estarían relacionados directamente con el cerebro, y un despertar o desarrollo o pues un poner en marcha los chakras, por decirlo así, es como despertar nuestro cerebro, despertar zonas del cerebro que a lo mejor no es que estén dormidas, pero están funcionando al mínimo. Ajá. Y volviendo a tu asociación, a vuestra asociación, ¿es una asociación a nivel nacional o a nivel local, o qué ámbito tiene? Sí, nosotros, el nombre que últimamente, con unos cambios que hemos hecho, le hemos puesto es APYM, APYM, Asociación Nacional de Profesores de Yoga. Entonces, esta es nuestra intención de poder también aspirar en algún momento, como supongo que cualquier otra asociación, a que sea o que pudiera ser de ámbito nacional, ¿no? Nosotros comenzamos en Madrid en los años 80, y entonces en un principio, pues te hablo del principio de la asociación, aunque luego los nombres han podido cambiar, pero éramos Asociación de Profesores de Yoga de Madrid, Castilla-León y Castilla-La Mancha, porque pretendíamos, pues eso, dar un poco respuesta a gente que estuviera en nuestra onda también de esas regiones, de esas comunidades. Luego, por unas cuestiones que pasaron en Madrid, pretendimos hacernos de utilidad pública y nos dijeron que entonces tendríamos que ser solo de Madrid. Y ahí cambiamos otra vez y Asociación de Profesores de Madrid. Y ahora últimamente hemos hecho otro cambio, como te digo, para tratar de ser una asociación nacional de profesores de yoga. Y bueno, ahí estamos, pretenderíamos extendernos, pero tampoco aspiramos a mucho, porque somos una asociación pequeña y que normalmente casi todos somos de Madrid. También hay alguien de Santander y hay alguien de exterior a Madrid, pero son los mínimos. Entonces, bueno, si se dieran las condiciones, pues iríamos poco a poco tratando de tener un ámbito más grande. Pero vamos, sin que eso nos quite el sueño. ¿Y nuestros oyentes qué pueden recabar o qué pueden obtener de vuestra asociación? ¿Pueden localizar a profesores en su zona? ¿Qué podéis ofrecer? Sí, eso es una de las cosas que tenemos en nuestra página web, una lista en la que tratamos de poner a personas que están en determinada zona, por si a alguien le interesa, pues saber que en esa zona pues hay una persona de la asociación. Por supuesto que entendemos que habrá otras personas, pero si alguien, bueno, nos conoce o quiere saber, pues a lo mejor no estamos en todas las zonas de Madrid, pero a través de nuestra página web pues se puede entrar y ver que hay algunos profesores de la asociación en determinadas zonas de Madrid. O si no, llamar a nuestro teléfono y también ponerse en contacto con nosotros. Bueno, como siempre, también estamos en Facebook y en algunos sitios. De estos, bueno, la nueva tecnología, claro, que a mí a lo mejor a veces me cuesta, pero ahí estamos para dar lugar a que si hay gente que se interesa, pues pueda conectar con nosotros. Y los profesores en general, aparte de este Hatha Yoga, de este yoga físico, ¿dan también formación con los otros yogas? O eso es muy particular. Nosotros no pretendemos fiscalizar a ningún profesor, ¿no? Cuando entra en la asociación es porque ya tiene experiencia más o menos reconocida y demostrada, pero cada uno puede tener una línea, y en el yoga muchas líneas de yoga. Yo he hablado de 5 ramas del yoga, pero puede haber más. Y entonces uno, como te decía antes, no para nunca de formarse. Y entonces puede haber profesores que están más especializados en un tema o en otro, puede haber profesores que son más reconocidos
a nivel de Madrid o de otras zonas de Madrid o de España, y eso ya es cosa de cada uno, de que se vaya formando más o menos, o de que tenga mayor o menor capacidad. Entonces, eso es variable. Muy bien. Pues bien, pues ya estamos llegando al límite que tenemos disponible para esta entrevista de tiempo, y voy a dar pues todos los datos de contacto de tanto Ángel María Robles Navarro como la página web de la asociación, para todas aquellas personas que quieran pues ponerse en contacto con ella, si les interesa el yoga, que vean que este es un camino pues de mejora personal, de mejor estado físico, de mejora emocional también. Bueno, de eso no hemos hablado, de la mejora emocional también se produce, ¿no, Ángel? Sí, claro, esto nosotros somos como vasos comunicantes. Claro, a veces nos definimos separándonos y hablamos de nuestra parte física, de nuestra parte emocional, mental, y algunos incluso hablan de la parte espiritual, pero a veces se olvida decir que todo esto son vasos comunicantes, que no son vasos excluyentes. Y en ese sentido, cuando yo hago una mejora en lo físico, pues esa mejora va a trascender a lo emocional y a lo mental. También en el yoga, claro, hay unas prácticas que son, como decirlo así, un poco más físicas. Claro, si yo muevo músculos, pues los voy estirando y puede favorecer los músculos, pero no solo los músculos. Pero también hay en el yoga prácticas, como decía antes, de pranayama, que van a influir más a nivel emocional, y la meditación, pues que va a influir en todos los niveles. Pero claro, si yo hago una meditación sentada y yo tengo que estar media hora sentado, está claro que no muevo los músculos, aunque también se verán afectados. Pero ahí va a influir más en todo lo interior, por decirlo así, en todo lo emocional, en todo lo mental. Y hay muchas prácticas en el yoga que pueden ayudarnos. Siguen todavía muchos psicólogos mandando gente al yoga, no solo para relajarse, sino para que puedan estar más centrados, para disminuir la ansiedad y disminuir los síntomas de muchos estados que se dan actualmente. Muy bien, pues como decía, voy a dar los datos de contacto, que el teléfono móvil del presidente de esta asociación, Ángel María Robles, es el 617-630320, repito, 617-630320. Pueden llamar al fijo también, 91-478-5499. Perdona, también te doy un teléfono fijo mejor que este, porque a veces no estoy en casa. El 91-233-2029, que es el teléfono propio de nuestra sede social. Ahí pueden hablar con la secretaria por las mañanas, de 10 a 1. Gracias. Muy bien. Y la dirección de correo electrónico también para cualquier consulta, que es Ángel M de Madrid y después yoga@gmail.com. Y la web, en la que pueden ver pues toda la información relativa a esta asociación de profesores de yoga, es profesoresdeyoga.org, www.profesoresdeyoga.org. Ahí pueden ver pues todos los contenidos que ofrecen, sobre la oferta de la sociedad que dan, y todos los datos de contacto también para ponerse en contacto con ellos y bueno, pues solicitar estas utilidades y estos beneficios que están ofreciendo a la población en general, y que muchas personas están ya aprovechando. Pues Ángel, muchísimas gracias por tu presencia en nuestro programa y todo lo que nos has contado. Gracias a ti, muy bien. Y me despido de ustedes diciéndoles que efectivamente el cuidado de uno mismo, aunque parezca que tiene distintos niveles,
al final confluyen en una misma cosa, ¿no? Confluye en el amor por uno mismo, ¿no? El amor por uno mismo, que es fundamental para que alguien pueda estar bien. Si no se quiere, es difícil que esté bien consigo mismo y que esté bien con los demás. Y sin más, pues les envío un fuerte abrazo y les espero para el próximo programa.